Muy bien, amigos, seguimos en el ómnibus, seguimos en la clase radio y estamos ya en contacto con nuestro compañero Carlos Clavijo, quien es director del BPS en representación de los trabajadores, por el equipo de representantes de los trabajadores. Y bueno, le agradecemos por estar una vez más, porque ya, por suerte, has estado con nosotros en varias oportunidades. Así que bienvenido, compañero. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por pensar en nosotros para poder hablar de seguridad social, y siempre a las órdenes, como lo hemos hecho siempre, y las veces que lo necesiten ustedes y la audiencia, por supuesto. Carlos, ¿cómo te va? Luis te saluda. Te queríamos hacer la primera pregunta, y es sobre qué evaluación hacen de este diálogo social y los resultados que se han obtenido. Se publicaron estos resultados. ¿Cómo los valoran ustedes? Bueno, Luis, me parece que el movimiento sindical ya ha justamente expresado eso, que nosotros somos parte de eso y que está buenísimo nosotros plantearlo desde aquí, para la información de las y los compañeros, que el movimiento sindical no va a acompañar en su generalidad al documento final, pero sí va a saludar y acompañar los avances que tenemos en materia del diálogo social, más allá que este diálogo social implicó de que lo que hay en ese documento son propuestas para avanzar en seguridad social, la gran mayoría. Por lo tanto, eso siempre la clase obrera saluda, más allá de que hemos sido muy críticos de que no pudimos eliminar la SAFAP, no pudimos eliminar el lucro, no pudimos llevar la jubilación mínima igual o superior al salario mínimo nacional, más allá de que va a aumentar sustancialmente, y no pudimos llevar a que todos se jubilaran a los 60 y 30 con la misma tasa de reemplazo de antes de la edad de 20-130, sino que va a estar la libertad, sí, que eso sí es un logro muy importante, de que todas y todos se puedan jubilar o tengan la libertad de jubilarse a los 60 años, pero para la tercera parte de ingresos más bajos, hablando de ingresos jubilatorios, van a tener una jubilación igual o superior a la anterior a la 20-130, eso es muy bueno. Uh-huh. Pero 2/3 partes van a tener incentivos negativos crecientes para postergar la edad de retiro. Por lo tanto, si bien avanzamos en un montón de cosas, estos 3 puntos que estaban en el plebiscito, avanzamos parcialmente. Y además, el tema de las infancias, la transferencia a las infancias, el tema de los cuidados, se duplica hasta se triplica el tema de las transferencias a la infancia, se unifican y aparte no va a haber nada a cambio. Es decir, vos recibís la transferencia si sos un hogar pobre con niños, niños y adolescentes, y no se te va a pedir nada a cambio porque se van a generar políticas de acompañamiento, además, y políticas interinstitucionales para tratar de mitigar el tema de la pobreza en el Uruguay, que es bastante alta, los índices de pobreza que tenemos en el Uruguay, aparte tienen cara de niño, niña y mujer, por lo tanto sí habrá que trabajar sobre eso, y creo que este diálogo apuntó mucho a eso. También el aumento de las licencias paternales, que se quieren llevar a 30 días, eso es bueno por el tema de los cuidados compartidos, de los cuidados parentales, es un gran avance, ya que la Organización Internacional del Trabajo viene planteando eso, y creo que también es un gran avance. También tenemos un avance muy importante en el tema de la universalización de una prestación mínima a los 70 años. Yo creo que eso está bueno, más allá de que no está muy divulgado, porque hoy en día no tenemos una prestación universal a los 70 años y hay un montón de trabajadores y trabajadoras que no tienen ningún aporte a la seguridad social, tienen 70 años y no tienen ninguna prestación. Por lo tanto, creo que eso es una base sustancial. También el seguro de paro para los trabajadores por cuenta propia. Los trabajadores por cuenta propia hoy no tienen seguro paro. Estamos hablando de monotributistas y unipersonales. Bueno, va a haber una forma de seguro paro para estos colectivos, cumpliendo ciertos requisitos, donde van a tener un derecho de protección social muy importante que no lo tenían hasta ahora. Otra de las cuestiones que ayuda muchísimo a la jubilación mínima, pero en realidad a todas las prestaciones, son que se comprometió el Poder Ejecutivo
y está en el diálogo social, a no licuar el suplemento solidario. Una de las cuestiones que tiene la 20130 es que nosotros siempre dijimos que eso es una de las pocas cosas buenas que tiene la 20130, un suplemento solidario para aquellas jubilaciones más bajas, para darle un suplemento y que esa jubilación aumente considerablemente. Lo que pasa que la 20130 lo que hablaba es que se puede actualizar ese suplemento solidario o por índice medio de salario o por IPC más o menos 20. Y eso lo que hace es que si se actualiza por IPC, ahí tenemos un problema. Y si todavía se le genera el más o menos 20, un problema más grave. Por lo tanto, se va a actualizar por índice medio de salario para tratar de no licuarse y acompañar los salarios. Quiere decir que esto acompaña los salarios, acompaña las jubilaciones, por lo tanto no, en el tiempo no se licúa y eso genera una mejor prestación en el futuro. Carlos, yo te quería consultar, sí. Te quería consultar por este tema de la jubilación a los 60 años, que creo que es el punto más polémico. Tú nos decías que hay incentivos negativos para unos 2/3 de la población, ¿no? Y hay para ciertos trabajadores de ciertos extractos sociales o de ciertas ramas de actividad va a haber un incentivo positivo. Explícanos bien cómo va a ser eso y en función a qué son los criterios para saber a qué trabajadores se les otorga beneficios positivos para retirarse a los 60 y a qué trabajadores reciben incentivos negativos. Bueno, en principio, hasta hoy, con la ley 20130, no tenemos el derecho ni la libertad de podernos jubilar a los 60. Más allá de que tengamos una carrera extensa laboral o más allá de que, o si estamos en un grupo comprendido de trabajos, no de sectores, sino de trabajos precarios o precarizados que jueguen en contra de la salud del trabajador. Como se decía, algunos sectores, algunos trabajos de los compañeros trabajadores de la construcción o compañeros trabajadores rurales. Por lo tanto, eso va a seguir existiendo y se pueden agregar a algún sector más. Y eso no está contemplado en esto que planteamos nosotros, pero también es un aporte fundamental. Lo que sí se planteó es que una tercera parte, te aseguran, una tercera parte de los jubilables en aquel momento, es decir, estamos hablando para el 2032, porque toda esta reforma se va a empezar a aplicar del 2033 en adelante, y por lo tanto ahí va a tener efecto esto. Bueno, ahí una tercera parte de esos trabajadores van a tener una prestación igual o superior. En la gran mayoría de los casos va a ser anterior a la 20130. Bueno, eso está bueno, porque es justamente para los de menores recursos. El tema es las 2/3 partes, que si bien está redactado en el documento que esas 2/3 partes tendrán un incentivo negativo para quedarse en el mercado laboral, lo que se va a redactar finalmente es cuando se redacte el proyecto de ley, que va a ser en los próximos meses, como dijo el presidente de la República. En el próximo semestre van a entrar al Parlamento todos los proyectos de ley del resultado del diálogo social. Por lo tanto, ahí vamos a estar acompañando, porque recordemos, el diálogo social terminó, pero queda permanente una sectorial por los 4 años siguientes, una sectorial donde vamos a estar los representantes sociales y el gobierno de turno. No van a estar los partidos políticos acompañando los procesos de cambio, los procesos de redacción, pero a su vez controlando y haciendo que ese control sea para ver si se aplica bien todo lo que acordamos y negociamos en el diálogo social. Y hay una cuestión que siempre hay que resaltar. El movimiento sindical no acompañó en general el documento. Una, porque no se eliminaron las AFAP, otra porque no se eliminó el lucro, otra porque no fuimos a los 60 años de edad para todos, otra porque no se tocó el financiamiento de la seguridad social, que para nosotros esto es muy importante, y se tocó muy por arriba, más allá de que quedó el compromiso que pasa a la Estrategia Nacional de Desarrollo, donde se va a discutir la reducción de la jornada laboral, el empleo de calidad, los aportes a la seguridad social, los aportes a la protección social y justamente todo el tema de financiamiento de todo el sistema de seguridad social y protección social. Por lo tanto, hay otra lucha más adelante. Carlos, ya que tocaste ese tema que es central también, cuéntale a la gente de cómo es que se reparten las obligaciones de aporte a la seguridad social
en el Uruguay entre trabajadores y empresarios, y también lo que pasa con los agroexportadores, ¿verdad? ¿Cuál es el porcentaje que pone cada uno? Bien. Bueno, en el Uruguay primero somos el único país del mundo donde aportamos el doble los trabajadores que algunos empresarios, donde el aporte de los trabajadores es el más alto de América Latina y el quinto en el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que el aporte o la seguridad social está a espalda de las y los trabajadores según el sistema vigente que tenemos y la aportación y el financiamiento de la seguridad social que tenemos. Aquí, ¿por qué dijimos algunos empresarios? Porque si bien los trabajadores aportan un 15% y algunos aportan un 7,5%, después tenemos el sector rural, lo que vos decías, la mayoría de agroexportadores que aportan 1,92% en promedio. ¿Qué quiere decir? Una cuarta parte menos que los otros empresarios. Y después hay otros sectores de actividad que directamente no aportan nada porque están exonerados del aporte patronal. Por eso ahí nosotros lo que decimos, y tenemos una propuesta, además de la propuesta del 1% para el 1% más rico de la sociedad, el movimiento sindical tiene una propuesta de actualizar, sustituir, mejorar el aporte patronal. ¿Cómo? Bueno, como viene caminando el mundo, en el mundo está cambiando el aporte patronal y no está siendo fundamentalmente como es en el Uruguay. En el Uruguay es, según la masa salarial que tenés, el empresario hace aporte patronal por la masa salarial. ¿Qué quiere decir esto? Que si a mí me va mal en los consejos salariales, baja mi masa salarial. O si a mí, en mi lugar de trabajo, hacen una reestructura, echan a la mitad de la gente y quedo con la mitad, y que se queda esa fuente de trabajo con la mitad de la gente, como es por la masa salarial, lo que se va a aportar a la seguridad social se va a reducir en la mitad o menos. Y sin embargo, si por ejemplo viene una nueva tecnología, aumenta el ingreso al capital, es decir, las ganancias del capital, la ganancia de esa empresa, pero disminuyó mano de obra, esa empresa no aporta más a la seguridad social, al contrario, aporta menos porque tiene menos masa salarial. Entonces lo que nosotros decimos es modernizarla y sustituirla hacia la renta. Es decir, según lo que ganan las empresas, ahí se debe aplicar el aporte patronal y no a la masa salarial. Y esto amortiguaría el tema y los grandes cambios que ha habido en la situación tecnológica y en el mercado de trabajo. Porque viene una máquina que muchas veces nos saca los puestos de trabajo, la gran mayoría de las veces, y todavía genera más ganancia de capital, y eso no está reflejado en los aportes a la seguridad social. Por lo tanto, nosotros estamos planteando esto, que en definitiva es lo que está pasando en muchos países del mundo, con experiencia de Inglaterra y de otros países del mundo. Y acá en el Uruguay con la experiencia de la caja bancaria, donde tienen un aporte patronal especial a los activos de los bancos. Y eso es aparte del aporte patronal y del aporte personal. Por lo tanto, es un incremento más para que el sostenimiento de ese sistema de seguridad social. Entonces, digo, las ideas están, las propuestas desde el lado de los trabajadores están, lo que falta es voluntad política. A veces no se entiende, digo, entendemos, ¿no? Digo, está más que claro, digo, por qué las cuestiones se dan de la manera que se vienen dando a la hora de que quienes están en el Palacio Legislativo tomen las decisiones que tienen que tomar. Pero digo, a esta gente empresaria y dueños del capital, ¿les sobra espalda para aportar un poco más? Yo creo que cuando hay un problema económico, estructural, nos tenemos que sentar todos a la mesa, discutir estos temas y llegar a grandes acuerdos. Lo que vos decís, deben de poner un poquito más los que tienen más para que los que tienen menos puedan vivir mejor. Estamos hablando de que Uruguay no es un país pobre, y sin embargo la pobreza en los últimos 5 años aumentó, pero aumentó la acumulación de la riqueza. Bueno, creemos ahí, estamos convencidos que hubo una mala redistribución de la riqueza, que aquello de la política del derrame no existió nunca, que fue toda una falacia y que realmente hizo el efecto contrario. Si quisieron generar políticas sociales para redistribuir la riqueza, lamentablemente le salió al revés. Y esto justamente tiene que haber voluntad política, porque todo lo que se discutió, todo esto que hablamos recién, que se discutió en el diálogo social, todo necesita iniciativa privativa del Poder Ejecutivo, pero después la discusión en el Parlamento y votarlo. Es decir, en el diálogo social salieron las líneas de trabajo
en consenso un montón de avances, pero si en el Parlamento no levantan la mano y no lo votan, nos quedamos sin los derechos que habíamos acordado todas y todos. Por lo tanto, nosotros creemos y convocamos que esto lo termina resolviendo la gente en la calle, movilizada, peleando por sus derechos, defendiendo sus derechos y tratando de que avance estas discusiones, estos acuerdos que nacieron de un diálogo social y para nosotros es fundamental. Por eso el diálogo social no terminó, al contrario, terminó una parte, pero ahora seguimos con la lucha en la calle para tratar de que podamos concretar esos avances a través de proyectos de ley y de leyes concretas que den una mayor protección social, una mejor protección social y que la gente pueda vivir mejor, ¿no? Carlos Clavijo, director del BPS en representación de los trabajadores y del equipo de representantes de los trabajadores del BPS, te agradecemos mucho y gracias por estar siempre con nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes y nosotros estamos a las órdenes para seguir informando en qué andamos en seguridad social y, por supuesto, nuevamente, convocar a todas y todos que defendamos los derechos o las conquistas que tuvimos en el diálogo social, movilizándonos y acompañando las propuestas del movimiento sindical de la clase obrera, pero en definitiva son las propuestas del pueblo. Un abrazo. La Clase Radio.